Bien. Muy buenos días, muy buenas tardes, también a aquellos que están de otros continentes. Les quiero agradecer a todos la participación de esta primera actividad de la Asociación Chilena de Ingeniería Tisular y Ondas de Choque, eh, que está a su vez avalada por la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Ondas de Choque y por la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo, dentro de las asociaciones amigas. Eh, para nosotros es un tremendo placer poder empezar este año con esta reunión sobre un tema muy candente, sobre todo para los traumatólogos generales, los reumatólogos, los médicos de medicina física y rehabilitación, los cirujanos también de hombro, que nos apasiona, como es el caso de la capsulitis adhesiva, que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, hay muchísimas cosas que no están en consenso y queremos como grupo científico aportar un grano de arena para esta situación. Yo le quiero agradecer principalmente al presidente de la sociedad OLAT, de la Sociedad Ibero-Latinoamericana, el profesor doctor Daniel Boya, que es el más importante artífice de la parte científica y es un gran animador de esto a nivel mundial. Quiero agradecerle al doctor Robinsky, cirujano de Sao Paulo, que nos está acompañando con una enorme experiencia y criterio de conocimiento de este tema, y al doctor Enzo Muñoz, director de nuestra asociación de ondas de choque, ¿no es cierto?, con una gran experiencia en traumatología, pero además, digamos, está haciendo una muy interesante experiencia en el tema de medicina regenerativa no invasiva. Quiero partir pidiéndole, por favor, al profesor Moya que nos oriente y nos diga qué es esto de la capsulitis adhesiva. Doctor Moya, por favor. Perdón, una cosa antes. Las preguntas vamos a las conferencias primero, las preguntas van al final. Muchas gracias, Y por Leo. chat, por favor, disculpen. Y por chat, no vamos a recibir preguntas por micrófono. Así que por favor hágalas en el chat y con el doctor Moya al final las seleccionaremos y las haremos. Gracias, doctor Moya. Disculpe la interrupción. No, por favor. Muchas gracias, Leo. Realmente ACHITOC es una de las columnas clave de sustentación de la Federación Ibero-Latinoamericana de Ondas de Choque. Muy contento de ver muchos amigos de España, de toda América Latina. Agradezco al doctor Byron Torres, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía de Hombro y Codo, por acompañarnos también. Y la realidad es que este es un tema controvertido y la idea es comenzar dando un poco un marco general de lo que después vamos a discutir. Por eso creemos que hay que tratar de precisar algunas definiciones. En realidad esta situación, esta condición que vamos a discutir hoy es muy frecuente. Hay estudios que hablan de un 8% en los hombres y un 10% en las mujeres activas, en el caso del Reino Unido. Y se han hecho estudios sobre la población general, ya incluyendo otros grupos etarios, y se considera alrededor de un 1%. Pero esto se ha dado en llamar de distintas maneras. Se ha hablado de lo que se llama periartritis escapulohumeral o periartritis glenohumeral, capsulitis adhesiva, hombro congelado, que es el término que hemos consensuado para el encuentro de hoy, contractura del hombro, hipomovilidad del hombro y hombro rígido. Y como vemos, hay muchas definiciones, hay muchos rótulos y no necesariamente significan lo mismo para cada uno de nosotros. En realidad, el primero en prestar atención a este tema fue Duplay en 1872, un médico francés que acuñó el término periartritis escapulohumeral. Y realmente fue un éxito de marketing, porque por más de un siglo este término prácticamente fue utilizado para cualquier dolor de hombro. Lo que mucha gente no sabe es que Duplay basó su descripción en la anatomía patológica, porque él era un anatomopatólogo. Y este término realmente ha caído un poco en desuso, porque si nosotros vemos las citas y los trabajos publicados con el, digamos, nombre de periartritis escapulohumeral en PubMed, realmente en los últimos años prácticamente ha desaparecido. Y esto es lógico, porque en realidad Duplay publicó su trabajo en 1872 y ya un par de años después salieron publicaciones
discutiendo si realmente era, digamos, un término adecuado o no. Dupley hizo hincapié en la bursa subacromial, pero lo que es más interesante es que basó su descripción en un solo caso. Él era anatomopatólogo, conoció en vida a una persona, a un paciente que tenía un severo dolor de hombro con restricción de la movilidad, y lo siguió, y cuando esta persona murió se encargó de hacerle la autopsia. Y pudo comparar el resultado en los dos hombros, y él vio que el hombro afectado tenía una gran fibrosis de la cápsula. Entonces, la realidad es que no es lógico en medicina basarse en la descripción de un solo caso. Sin embargo, todo deja un aprendizaje y ya vamos a volver a hablar de la anatomía patológica. Codman, el padre de la cirugía de hombro moderna, lo definió hombro congelado en su famoso libro de 1934 y fue muy concreto, como solía ser él, y dijo, es una condición difícil de definir, difícil de explicar y difícil de tratar. Y como suele suceder con los puntos de vista de Codman, han pasado muchos años y sigue teniendo razón. Podemos decir hoy que esto es tan actual como cuando Codman lo mencionó. Algunos han puesto en discusión el hecho de usar el término hombro congelado. Bunker en 1985 decía en un artículo, es tiempo de dejar de usar el término hombro congelado, y en 2009, en un artículo publicado en la revista británica de Hombro y Codo, proponía un nuevo nombre, el de contractura del hombro, y dejar de usar el de hombro congelado. Sin embargo, muy bien no le fue, porque en el año 2014 Bunker publica en la misma revista otro artículo y directamente habla de hombro congelado, es decir, que evidentemente no pudo imponer el nombre de contractura de hombro. Neubauer, en 1945, propone usar el nombre de capsulitis adhesiva. También se ha hecho muy popular este término, pero algunos dicen que claramente no refleja la alteración anatomopatológica del hombro congelado, digamos, puede estar demostrando lo que se ve en una fase, pero no en todo el proceso, porque es cambiante, como ya vamos a ver. Sin embargo, tanto hombro congelado como capsulitis adhesiva, si ustedes hacen la búsqueda en PubMed, van a ver que son términos muy utilizados a la hora de publicar trabajos con respecto a este tema. En 2011, Zuckerman, de la Sociedad Americana de Cirugía de Hombro y Codo, propone, hablando de hombro congelado, dividirlo en dos subtipos: el hombro congelado primario, que es el de causa desconocida, y el secundario, al que subclasifica según la causa en intrínseco, extrínseco y sistémico. El intrínseco hace alusión a patología propia del hombro, ya sea el manguito rotador, por rupturas, calcificaciones o tendinopatías del bíceps. El extrínseco tiene relación con otras áreas anatómicas, como la cirugía de mama, secundarios a accidentes cerebrovascular, radiculopatías cervicales, fracturas de húmero, de clavícula, tumores del tórax, etcétera, etcétera. Y finalmente el sistémico, que todos bien conocemos, en donde predomina una patología de base como puede ser la diabetes, patología tiroidea o suprarrenal. No solo pensemos en estructuras anatómicas. Se ha descrito que los pacientes con hombros congelados tienen una alta tasa de riesgo de depresión y de ansiedad. Y que, por otro lado, en forma inversa, pacientes con ansiedad y depresión tienen altas chances de tener patología de hombro y restricción en la movilidad del hombro. Yo nunca me olvido de una paciente que me vino a ver con un cuadro agudo de hombro congelado, porque hacía 2 días se había enterado que su hija adolescente estaba embarazada. Y la paciente desarrolló un cuadro agudísimo de dolor y rigidez de hombro que llevó varios meses de tratamiento poder recuperar. También pensemos en otras situaciones que han sido descritas, como la kinesiofobia, que es el miedo excesivo e irracional a mover determinada región del esqueleto humano por temor a generar daño o generar nuevas lesiones. El hombro, en ese sentido, está involucrado en esto. Recordemos que después del raquis, el hombro es la segunda región del aparato musculoesquelético donde con más frecuencia proyectamos nuestro estrés y nuestras tensiones.
Itoy, en el año 2016, propone otra clasificación u otra nomenclatura y comienza a hablar de hombro rígido, al cual divide en dos grupos: hombro congelado, que es el primario idiopático de Zuckerman, y hombro rígido secundario, que involucra a todas las causas. Es decir, prácticamente la visión es la misma, pero cambia un poco la nomenclatura. También el término hombro rígido, más allá de la propuesta de Itoy, ha sido un término bastante empleado en la literatura al hablar de estas cuestiones. Ahora, ¿cuál es la aceptación que tienen los distintos términos? Bueno, Zuckerman intentó hacer un consenso en el año 2011, hizo una encuesta entre 190 cirujanos de hombro de la de la Sociedad Americana de Hombro y Codo, y él vio que el 82% estaba de acuerdo con la definición de hombro congelado primario y el 85% aceptaba distinguir entre el hombro primario y secundario. Es decir, que aquí vemos una respuesta muy concreta que nosotros en nuestra práctica también incorporamos. Sin embargo, esto no sucede en todos los ámbitos. Este es un estudio que se hizo en Japón en el año 2018 a cirujanos de hombro de la Sociedad Japonesa de Hombro, y se vio, dicho sea de paso, la sociedad de hombro más antigua del mundo, se vio que había una gran dispersión de conceptos y no había una gran concordancia en lo mismo. Entonces, realmente yo no soy muy optimista con respecto a que podamos lograr consensos claros y concretos, porque esta patología incluye muchas etiologías distintas, hay una gran variedad de cuadros clínicos, pero lo que también en la práctica influye es que cada sociedad científica nacional o regional considera que está en su derecho de hacer su propia nomenclatura y su propia clasificación. Entonces, tenemos una gran cantidad de información que no coincide. Hay incluso, más allá de la ortopedia y traumatología y de la cirugía de hombro, muchas otras especialidades que tienen que ver con la rehabilitación, la reumatología, etcétera, que tienen sus propias nomenclaturas. Entonces tenemos que asumir que no va a ser fácil encontrar consensos en este tema. Si nosotros buscamos simplificar un poco la situación, tendríamos que ser muy concretos y decir, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ante todo, sí, todos vamos a estar de acuerdo que se trata de una restricción significativa de la movilidad, que tiene que ser tanto activa como pasiva. Clave que haya una restricción de la movilidad pasiva. En general, esto se ve en pacientes en la edad media de la vida, es más frecuente en mujeres, como hemos visto, hay una alta tendencia a la bilateralidad y es aceptado que se trata de un cuadro de evolución autolimitada. Si bien hay estudios con seguimiento a 4 años que han encontrado hasta un 40% de secuelas en los pacientes que sufrieron esta patología. También yo les podría decir que un paciente con una bursitis subacromial puede tener una restricción significativa de la movilidad, tanto activa como pasiva, o un paciente que tiene una fractura. Entonces, estos elementos que acabamos de escribir por sí solos no son concluyentes. Y eso lleva a que el término, llámenlo hombro congelado, capsulitis adhesiva, o como quieran llamarlo, o hombro rígido, es frecuentemente sobreutilizado y mal aplicado. Y eso lleva a un sobrediagnóstico del hombro congelado y a que se malinterpreten tratamientos. A veces veíamos a quien le hacía a un paciente maniobras manuales y decía, fíjense, inmediatamente después recuperó algo de movilidad, le curé el hombro congelado. Y eso no es así. Lo que en ese caso se está tratando es el espasmo muscular accesorio a una determinada patología de hombro, pero no la patología de hombro en sí. Nosotros en la práctica podemos echar mano a varios factores. En primer lugar, la historia clínica y la evolución que tenga el paciente. Y sabemos que, por definición, el hombro congelado típicamente pasa por 3 etapas clave: el congelamiento, la etapa de congelación y la etapa de descongelamiento, donde progresivamente va a ir habiendo cambios, pasamos de un intenso dolor y una movilidad que era normal en el paciente a un dolor que va cediendo y aparece la rigidez,
para después recuperar ambos factores. Fíjense que los plazos descriptos en la evolución natural son muy largos. La etapa de congelamiento puede durar de 3 a 9 meses, la del hombro congelado en sí concretamente de 9 a 15 meses y la de descongelamiento hasta 2 años. Otra cosa que es clave es que nos pongamos de acuerdo en cómo evaluar el hombro y cómo hacer la goniometría. Nosotros sabemos que el hombro congelado es una patología de la articulación glenohumeral. Entonces, si yo voy a examinar la movilidad del paciente y no bloqueo la escapulotorácica, voy a estar haciendo una medición inadecuada del movimiento. Entonces, eso es muy importante también, tener parámetros adecuados de cómo medir la movilidad del hombro. Hay sutilezas que tienen que ver con la experiencia del examinador, y un punto interesante es cómo termina el movimiento del paciente cuando uno le hace la movilidad pasiva. Si termina gradualmente y, digamos, el paciente se restringe por dolor, yo voy a estar pensando que no sea probablemente esa restricción de movilidad un hombro congelado, sino una limitación por dolor. Si es un tope concreto, entonces sí se asemeja más a lo que uno está acostumbrado a ver en un hombro congelado. Pero también, volviendo a los orígenes y dándole algo de razón a Duplay, tenemos que pensar en la fisiopatología. Se considera que el hombro congelado, una de las teorías más aceptadas, aunque no probada, es que está generado a partir de una respuesta inmune que provoca inflamación, fibrosis y que luego pasa a la resolución. Algunos incluso hoy aventuran que esa respuesta inmune podría ser disparada por una infección, por el Propionibacterium, que, como sabemos, se ha demostrado que vive en condiciones normales en pacientes vírgenes de todo procedimiento quirúrgico o invasivo en la articulación, en la sinovial, en la cápsula glenohumeral. Entonces, podría ser que una proliferación de este germen generara una reacción inmune y una reacción de fibrosis. Y ustedes fíjense que el hombro congelado concretamente empieza con una gran hiperplasia sinovial, una gran sinovitis, para pasar luego a una etapa de fibrosis. Entonces, yo tengo que tener obligatoriamente estos cambios para saber que estoy enfrentando realmente un cuadro de hombro congelado. Típicamente se afecta la parte anterior de la cápsula, no la posterior, en especial el intervalo de los rotadores y la cápsula antero-inferior. Se ha demostrado con resonancia magnética que hay una incidencia de engrosamiento del ligamento coracohumeral, de la cápsula articular a nivel del intervalo de los rotadores, y también cambios a nivel del receso inferior. Algunos hablaban clásicamente de la obliteración del receso inferior, como podemos ver en esta resonancia magnética comparativa. También se le ha prestado atención a este punto que me parece interesante, que es el triángulo subcoracoideo, que en cortes sagitales podemos ver que en pacientes con capsulitis adhesiva o hombro congelado se va obliterando. Sin embargo, todo es discutible. Este es un trabajo que presentó en el Congreso Mundial que hicimos en Buenos Aires en 2019 el grupo de ITOI, justamente, donde ellos han visto que es más confiable que estos signos clásicos que les mencionaba, el uso de contraste, y que se ven áreas de hipercaptación del contraste a nivel del intervalo de los rotadores y el receso capsular inferior en aquellos pacientes que tienen un cuadro típico de hombro congelado. Entonces, como ven, necesitamos definiciones claras y concretas, podemos apoyarnos en muchos indicios que nos da el examen clínico y los exámenes complementarios para realmente saber que estamos frente a un hombro congelado. Y el error que no tenemos que cometer es es tratar a un paciente sin tener un diagnóstico concreto y haciendo técnicas un poco fuera de lo común, porque cuando el componente es contractura muscular, acá ven estas delicadas maniobras para tratar, en este caso, el hombro congelado, esas maniobras delicadas se complementan con otras técnicas de medicina regenerativa no invasiva, que vamos a ver ahora, y evidentemente
¿podrá mejorarle al paciente el espasmo muscular reflejo que tenga? Y sí, todo es posible y uno después de tantos años está acostumbrado a que en medicina hay dos palabras prohibidas, que son la palabra siempre y la palabra nunca. Ahí ven cómo se completa la dosis de tratamiento y el resultado final. Resultado en el cual no se ve la parte de arriba donde el observador le está sosteniendo el brazo al paciente. Pero, ¿qué tendría este paciente? Es difícil de saber. Muchas gracias y estemos atentos. No compremos un hombro congelado que no lo es. Sepamos hilar más fino. Falta de movilidad no significa necesariamente que estemos frente al hombro congelado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moya, por la extraordinaria conferencia, que no me extraña, siempre han sido tan extraordinarias como esta. Hemos aprendido muchísimo y nos queda una inquietud muy grande respecto a, fuera de este muy interesante tratamiento que mostró usted al final, que el doctor Robinsky nos puede ilustrar en medicina tradicional. ¿Tenemos tratamientos, doctor Robinsky? ¿Qué hacemos? Sí, bueno, la verdad es que, hola a todos, yo soy Sergio Robinsky de São Paulo, Brasil. Yo soy cirujano de hombre codo hace más o menos desde 7 años. Yo soy muy amigo de doctor Daniel y a mí me encanta la educación. La verdad es que yo quiero hablar un poquito, me siento muy tranquilo para hablar de este todo, a unos 10, 15 minutos sobre cómo tener un rationale en la cabeza antes de se comprender ¿cómo se dice? El manejo. La verdad es que hay muchas, como se dice doctor Daniel, muchas contradicciones, pero conceptos han que estar siempre en el proceso de comprensión de la cosa. Así que, en primer lugar, una buena definición es que el hombro congelado o la capsulitis adhesiva se caracteriza por la presencia de adherencias en la cápsula articular, sobre todo anterior y anteroinferior, aunque que exista la integridad de la cartilagem articular de la cabeza, de la glenoides, y una congruencia articular. Así que la patología no es de la articulación, pero sí de la cápsula que envuelve la articulación, donde se desenvuelven las adherencias. Esto es una buena definición. Del punto de vista diagnóstico, la verdad es que hay mucha confusión en la literatura porque la nomenclatura es confusa. Así que se habla hombro congelado, capsulitis adhesiva. Lo voy a hablar en inglés porque para mí es muy fácil. Primary frozen shoulder, secondary frozen shoulder, idiopathic frozen shoulder, acquired frozen shoulder, de la misma forma que se habla en primary adhesive capsulitis, secondary adhesive capsulitis, idiopathic adhesive capsulitis, diabetic, post-traumatic, and so. Pero la verdad es que la doenza es la misma. El nombre capsulitis a mí me agrada mucho, porque es una doenza inflamatoria de la cápsula donde se desenvuelven adherencias. La doenza, de un punto de vista clínico, tiene dos presentaciones, la primaria y la secundaria. De un punto de vista epidemiológico, la secundaria es mucho más fácil de se diagnosticar y mucho más común el punto de vista estadístico. En la primaria es mucho más incomún y mucho más difícil de se diagnosticar. Vamos a hablar primero de la primaria y después de la secundaria. Nosotros sabemos mucho, sabemos lo que se pasa, la orden clínica de la fisiopatología, el respectivo comportamiento clínico, pero no sabemos por qué esto, como se dice, acontece. Pero no es porque no sabemos que no podemos manejar y tratarla. Así que la doenza en
en la capsulitis adhesiva primaria tiene 3 fases, como ha dicho Daniel, pero la verdad es que es muy difícil que se haga un diagnóstico en la primera fase porque la enfermedad mimetiza la enfermedad del manguito rotador. Así que en la primera fase hay dolor antero-inferior, dificultades para elevación, dificultades para dormir, pero no hay rigidez de la movimentación. Y así que es dificilísimo hacer un diagnóstico en la primera fase, que dura, como ha dicho Daniel, 3 a 6 meses, a veces 8 o 9 meses. Hay una segunda fase, que es la fase de rigidez, pero la verdad es que no hay una fase en la línea del tiempo, la segunda y la tercera, pero hay una intersección. Y hay nosotros tenemos que tener, como ha dicho Daniel, una sensibilidad clínica por la historia clínica y por el examen físico, que es esencial, inferirmos que se trata de una capsulitis adhesiva primaria. Y así que el diagnóstico es muy difícil, pero hay que tener un alto índice de sospecha. Yo no sé cómo se dice eso en español. Suspicion, ¿ok? Sospecha. Sí, sospecha. Hay que tener un alto índice de sospecha, especialmente cuando estamos diante del tipo epidemiológico que a él le gusta la capsulitis adhesiva primaria. Una mujer de 40 a 60 años, de piel blanca y muchas veces diabética. Así que hay que tener un gran índice de suspensión, pero en la segunda fase de la enfermedad no es difícil diagnosticar. Un punto clave es el examen físico, que usted tiene que hacer el examen físico para que se perciba la movilidad glenohumeral pasiva, pero hay que evitar movimientos compensatorios de la espalda, de la columna, escápulo, torácicos. La clave está en el examen físico. Una vez que usted haga una buena historia y un buen examen físico, no es difícil hacer el diagnóstico, aunque sabemos que no pasa nada con la cartilage, el cartílago, así que no es una artrosis, una artritis. Obviamente hay una congruencia, como se dice, articular. Esto sobre la capsulitis primaria. En esta, el papel de la resonancia existe para que, en primer lugar, percibamos las obliteraciones de la cápsula anteroinferior, que es la obliteración del receso axilar. Y todavía es siempre importante que veamos la integridad del manguito rotador, aunque la sospecha es muy clara de capsulitis por la historia y examen físico. Por otro lado, hay que entender, antes de hablar de la capsulitis secundaria, que existe una otra entidad, como ha dicho Daniel, que nosotros llamamos en la literatura americana Pain Inhibited Motion. Daniel ha hablado de esto hace 10 minutos. Así que, por ejemplo, muchas veces el paciente no mueve porque tiene dolor por una causa que es diferente. Un buen ejemplo es una mujer con una tendinitis calcárea en fase expulsiva que no mueve el hombro hace 10 días o una semana. Para esto se puede hacer un trick, que es un teste anestésico subacromial, aunque se haga esto después de 2 minutos, la paciente empieza a mover. Esto nunca fue un hombro congelado, pero sí un escenario de pain inhibited motion. Esto existe. Todavía la resonancia es importante. Este es el universo de la capsulitis adhesiva primaria. La secundaria es mucho más común y es mucho más fácil porque hay un trigger, hay un factor que estimuló que esto se pase. 90% de los casos, estamos hablando de hombros postoperatorios.
de una artroscopía, de una fractura, lo que sea. Pero algunas veces tenemos situaciones diferentes, como ha dicho Daniel, un cáncer de mama, muchas veces solo una contusión. Yo tuve en 15 años más o menos 3 o 4 pacientes que tuvieron accidentes de auto, de coche, y solo por la contusión desenvolvieron un hombro frozen shoulder. Pero así que es muy más fácil diagnosticar un caso secundario, porque estamos hablando en mi práctica casi siempre de un hombro que se fue operado hace poco tiempo. En este caso es mucho más simple. Si hay una fractura, sabemos que la cartilagem venomeral está en buen estado y que el hombro está congruente. Así que el hombro congelado secundario, la capsulitis adhesiva secundaria no es un problema del punto de vista diagnóstico, aunque se perciba la historia. Y hay que recordar que muchas veces un manejo conservador de fracturas de húmero proximal puede llevar a una capsulitis adhesiva secundaria. Yo estoy con 2 casos solo esta semana. Este es el escenario diagnóstico considerando el comportamiento clínico. Dicho esto, vamos para la parte del tratamiento. Una cosa importante es que la fisioterapia es siempre bienvenida para sacar dolor, después para empezar el movimiento. Pero una cosa que a mí me encanta, y yo hice 7 pacientes solo esta semana, son los bloqueos anestésicos del nervio supraescapular, que tienen una acción analgésica y que posibilitan el gaño del movimiento por el tiempo. Hay una discusión muy grande sobre cuántos bloqueos se deben hacer. Yo tengo un protocolo personal de hacer 6 a lo largo de 2 meses, 2 meses y medio. Es una experiencia mucho brasileña, pero los resultados son buenísimos. La verdad es que es importante, para terminar lo que yo tengo que decir, que hay una otra enfermedad que a ella le gusta la capsulitis adhesiva, y yo tengo mucha experiencia clínica, que es la distrofía simpático-reflexa, no sé cómo se dice eso en castellano, ¿sí? Que hoy tiene un nuevo nombre que es CRPS, Complex Regional Pain Syndrome, pero a mí me encanta el nombre distrofía simpático-reflexa. Muchas veces hay una distrofía con un hombro congelado. No son la misma cosa, son primos, son hermanos, pero no son la misma cosa. Y hay que prestar mucha atención para los fenómenos distróficos que son, como se dice, la mano o el hombro se queda rojo, se queda caliente, se queda con edema, con la piel brillosa. Yo no sé cómo se dice esto en castellano. La piel brillante. Sí, brillante. Y hay que perceber si estamos diante de una distrofía con un congelamiento o solo un cuadro de capsulitis adhesiva. Aunque a mí, Sergio, que hago esto hace 15 años, cuadros isolados de capsulitis adhesiva se caracterizan mucho más, especialmente en la primaria, en la fase 2, por limitación de movimiento do que dolor. Pero todavía, cuando hay una distrofía, el manejo medicamentoso es extremadamente importante. Y yo hablé con fisiatras, neurologistas por toda mi vida, hace 15 años, así que hay medicaciones para la distrofía. Estamos hablando de capsulitis, pero la verdad es que esto se pasa, ¿sí? El manejo medicamentoso es muy importante cuando se hay un diagnóstico de distrofía. Y a mí yo uso amitriptilina, pregabalina, y hay artículos mucho recientes de 5 años para acá en la literatura donde altos niveles de vitamina C
están haciendo una diferencia para el manejo de todo. Pero sobre las adherencias de la cápsula, a mí me encanta fisioterapia, bloqueos anestésicos seriados del nervio supraescapular. Yo hago mucho, me parece que a Daniel le gusta mucho también, se puede hablar un poquito, pero una cosa importantísima que Daniel, yo sé que él tiene la misma visión, Daniel me enseñó un poco en el último año, pero yo tengo una buena experiencia clínica, es que hay que tener una buena relación médico-paciente, porque esto es importante siempre, pero estamos hablando de una doenza o de una patología donde los aspectos emocionales son importantes. Sí, Daniel con certidumbre piensa como yo. Así que es importante, como se dice, tener una relación muy humana con la paciente, que muchas veces, especialmente en la forma primaria, es una mujer, casi siempre es una mujer, una buena relación emocional, hacerla comprender que it takes a lot of time, it may take some time, but she's going to get better. Esta es una cosa importante. Esto no es un problema, Daniel, que se arregla en 5 minutos o en 5 días. La cosa es que hay que tener paciencia. Lo que yo siempre digo a mis pacientes, la velocidad del gano del movimiento a mí no me importa. A mí me importa que la velocidad exista, que exista una evolución clínica, porque despacito vamos a llegar al punto que queremos. Yo hago esto hace 15 años, y así que termino lo que yo tengo que decir con 2 conceptos que aprendí en Estados Unidos sobre esto. Identify and demystify. Hay que identificar clínicamente, pero no tenemos que desmistificar. Yo no sé cómo se dice eso en español. Desmistificar. Así que no es un monstruo, no es un gigante que no se puede arreglar. La verdad es que una cosa es que Daniel ha hablado de secuelas en este caso. La verdad es que yo entiendo la secuela como muchas veces una pérdida de los finales del movimiento, pero la verdad yo veo esto hace 15 años, que muchas veces las pérdidas son pequeñas en los extremos de movimiento. Aunque si usted no comunica el paciente no va a percibir que tuvo una pérdida de los límites. Así que te juro, a mí me encanta cuidar de esto. Hay que tener paciencia, hay que comprender la fisiopatología, pero con calma y con good weapons, que son medicaciones para distrofia, una buena relación médico-paciente, mental, emocional, fisioterápica y bloqueos anestésicos seriados del nervio supraescapular. Yo te juro por Dios, yo arreglo casi todo mi paciente, aunque me lleve 6, 8 o 9 meses. Muchas gracias, doctor Robinsky. Muy interesante su punto de vista. Sí. Nosotros, como Asociación de Medicina Regenerativa y Ondas de Choque, hemos empezado experiencias para apoyar estas mismas teorías y estas mismas formas de ver en la capsulitis adhesiva con técnicas de medicina no invasiva, de técnicas no invasivas en medicina regenerativa. Entre ellas, utilizamos, para el dolor, utilizamos técnicas físicas. Sí. En ese sentido, hemos iniciado un estudio multicéntrico y me gustaría, con un láser de alta intensidad, que es una herramienta en medicina regenerativa no invasiva, y me gustaría pedirle al doctor Enzo Muñoz, que vive en la preciosa ciudad de Iquique, aquí en Chile, que por favor nos oriente un poco. Doctor Muñoz, ¿qué es lo que es el láser? ¿Por qué lo ocupamos en la capsulitis adhesiva, en esta patología tan difícil de entender? Por favor, doctor Muñoz. Buenos días. ¿Se escucha bien?
Se escucha perfectamente bien. Doctor Muñoz es un traumatólogo de muchísima experiencia, ¿no es cierto?, que ha dedicado el último tiempo a la medicina regenerativa. Bueno, el tema que nos convoca entonces es un poco diferente a lo que ya ha conversado Daniel y Leonardo. Vamos a dar una idea preliminar de un trabajo que, como dijo Leonardo, estamos comenzando a desarrollar de forma multicéntrica y que dice en razón a la utilidad que nos ha dado el láser de alta intensidad en el hombro congelado. Bueno, solamente dos detalles que quisiera puntualizar, dado la excelente conferencia del doctor Moya. Uno, que es la prevalencia que tiene el hombro congelado en la población, que es bastante más alta de la que uno inicialmente pudiera considerar. Y en segundo lugar, que él también lo mencionó, que un porcentaje significativo de los pacientes, entre comillas, recuperados, quedan con secuelas de diversa intensidad que determinan dificultades en su vida diaria. ¿Cuáles son los fundamentos del uso de este tipo de técnicas? Esto es una slide de un boletín de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y que nos muestra un resumen de las energías terapéuticas que se utilizan actualmente para el tratamiento de las patologías del ser humano. En cuanto a la energía sónica, que ya la conocemos con el ultrasonido y nuestras ya muy bien conocidas ondas de choque, la energía mecánica, que está representada por prácticamente todas las manipulaciones y procedimientos que hacen en los kinesiólogos, la energía eléctrica, que se utiliza en diferentes ítems, y la energía térmica, como la termoterapia y la crioterapia, y finalmente la energía electromagnética, en la cual, como está reseñado acá, hay varias técnicas que se utilizan ampliamente en la medicina actual, entre las cuales están los láseres de baja intensidad y lo que estamos comentando ahora, los láseres de alta intensidad. ¿Qué es lo que es el láser entonces? Es básicamente una luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Y tiene fundamentalmente tres características que los diferencian de las luces comunes. Primero, que es monocromática, vale decir que tiene una longitud fija. En segundo lugar, es una luz polarizada en la cual todos los fotones que se están emitiendo van en una sola dirección. Y en tercer lugar, es coherente. Esto significa que todos los fotones que se están emitiendo van y están en una misma fase temporal y espacial, a diferencia de una luz no coherente como la que podría ser cuando encendemos el bombillo de la luz de nuestras habitaciones. ¿Qué es lo que es el láser entonces? Es la luz amplificada por emisión estimulada. ¿Qué significa esto? Que se requiere en primer lugar un medio activo, vale decir un medio que sea capaz de ser agitado, que genere entonces la emisión de electrones suficiente para poder producir nuestra luz. Y este medio activo puede ser sólido, como los que vamos a comentar en un minuto más, puede ser líquido, habitualmente colorantes de distinto tipo, puede ser gaseoso, como el helio, el argón, y puede ser un tipo especial de sólido, que son los semiconductores que constituyen los diodos, que son los que más se utilizan actualmente en la industria. En segundo lugar, tenemos nuestro medio activo que va a generar entonces los electrones, pero tenemos que estimularlo, y necesitamos entonces una bomba, que es en el fondo una fuente de poder que le va a generar energía para producir la agitación molecular necesaria para producir entonces la emisión lumínica. Y esta bomba habitualmente es de tipo eléctrica. Y en tercer lugar, necesitamos una cámara de resonancia que genere entonces un efecto de amplificación, de tal manera de ir potenciando sucesivamente los electrones para generar finalmente la emisión lumínica característica del láser. En base a esto, los primeros postulados teóricos los formuló Albert Einstein en 1917 con su postulado de la emisión coherente de electrones, que le valió el premio Nobel, y sobre la cual se trabajó desde aproximadamente el año 40 en adelante para generar los
los diversos tipos y prototipos de elementos que se generaron finalmente en los láseres. En 1954 se logró ya fabricar el primer Maser, y se llamó Maser porque era una MIC capaz de producir microondas, y esto básicamente gracias a que se logró generar un buen medio activo y una bomba o fuente de poder. Pero cercano al año 60, en realidad aquí hay una lucha bastante titánica entre varios países. Japón, Estados Unidos y Rusia estaban desarrollando en forma prácticamente simultánea distintos prototipos de láser a partir del año 57, pero se considera que el primer prototipo de láser de uso más bien médico lo generó el señor Maiman en Estados Unidos, que generó un láser de rubí que constaba de una pequeña barrita de rubí sintético que medía 1 centímetro, que estaba entonces estimulada por una luz de xenón que era pulsada y que le generaba entonces una alta potencia lumínica, y que estaba finalmente dado por una cámara de resonancia generada por 2 espejos, uno completamente reflectante y uno parcialmente reflectante. Entonces aquí rebotaban los electrones, se iban potenciando y finalmente salía un pulso luminoso característico que generaba una luz roja que caracterizó entonces el láser de rubí, que fue el primero que se utilizó en medicina. Posteriormente se fueron generando ya distintos tipos de láseres, y de los láseres de diodo, que son los característicos que se utilizan en estas lamparitas, ¿no es cierto?, los punteros electrónicos que nosotros usamos de láser, y que está en el fondo producido por un elemento positivo, un elemento negativo, que está dividido en una interfase, habitualmente un cristal, y las dos superficies pulidas, por lo tanto se genera ahí una cámara de resonancia en la cual los electrones fluyen de la parte positiva a la parte negativa, rebotan y finalmente salen por la parte intermedia, generando entonces un láser de distinta calidad, de distinta longitud de onda, dependiendo de las características físicas de este diodo, y que son elementos que se venden ya ampliamente y que se utilizan en los lectores de CD, ¿no es cierto?, etcétera, casi prácticamente todos los elementos que se utiliza láser en la vida comercial. Entonces, podemos decir que la clasificación de las fuentes de generación de luz láser se van a clasificar de acuerdo a la longitud de onda que generan y también a la potencia máxima de salida. Y desde hace bastante tiempo existe una clasificación de láseres de tipo 1 hasta la clase 4, que fundamentalmente esta clasificación está dada por la capacidad que tiene el láser para generar daño en el ser humano. Y por lo tanto, los láseres tipo 4, para ser sintéticos, son los láseres de mayor intensidad, y que son los láseres básicamente quirúrgicos, y los láseres de alta intensidad, que son el tema de nuestra conversación. Los láseres entonces de clase 4 pueden ser terapéuticos o quirúrgicos, porque también, como ya conversamos, dependen de la concentración de la energía en un área y en un tiempo definido. Y por tanto, el láser quirúrgico va a ser un láser de alta energía que va a confluir en un punto muy preciso, que va a generar prácticamente la vaporización del tejido, que es la característica de los láseres quirúrgicos. En cambio, los láseres terapéuticos, que son los que estamos utilizando, no confluye la energía, sino que se dispersa en una determinada área, lo cual genera una fuerte estimulación sin causar daño en los tejidos. Entonces, ¿cuáles son los principios biomédicos en los cuales podemos basar nuestro trabajo? En primer lugar, quiero mostrar aquí un estudio que se hizo en 2018 en equinos, en la cual se utilizaron células mesenquimáticas equinas que se irradiaron con láser de alta intensidad, y se demostró entonces que estas células irradiadas no solamente no murieron, sino que permanecieron viables, y más aún se multiplicaron, y además expresaron en su producción, en su sobredonante, concentraciones de interleuquina 10 y factor estimulante del crecimiento endotelial vascular, lo cual podría extrapolarse a la clínica, en que se podría generar una modulación de la citoquina antiinflamatoria y también un efecto mitótico con producción de células endoteliales que permitirían entonces
la reparación de los tejidos. Este estudio, que fue hecho en animales, fue replicado entonces, por supuesto, en un tiempo bastante cercano, por el doctor Gilov, que es nuestro moderador en este minuto, en el cual él utilizó esta vez células humanas provenientes de sangrado menstrual, y usando un grupo control y un grupo al cual se le aplicó láser de alta intensidad, demostró que las células irradiadas con láser tenían un comportamiento de incrementada migración en un plazo de 24 horas. Muy notable en relación al grupo control. Y en segundo lugar, en una segunda etapa de su estudio, demostró también que en el sobrenadante que se producía en este crecimiento celular había un aumento significativo de la prostaglandina E2, en este caso porque eran células femeninas, ¿no es cierto?, y de interleuquina tipo 6, que era claramente distinto en el grupo control, en el grupo láser, en el grupo control y en el grupo láser, lo cual entonces significaba que existía un aumento significativo de la migración y la proliferación celular en 24 horas, y que además estas células mesenquimáticas in vitro, estimuladas con láser, generaban también producción de niveles altos de reguladores como la interleucina 6 y la prostaglandina E2, lo cual demostraría entonces un efecto antiinflamatorio, y que también se produciría una proliferación y migración que podría ser traducido clínicamente como un efecto antiinflamatorio y mitótico. ¿Qué hace entonces esta luz láser en los tejidos? Como ya vimos, tiene un efecto estimulante, básicamente acelera los procesos curativos mediante varios procesos, entre los cuales algunos son la replicación mitocondrial, aumenta el RNA, aumenta la producción de ATP, la síntesis de ADN. Tendría un potente efecto antiinflamatorio y antiedematoso mediante el control de las prostaglandinas y citoquinas, y también mediante la producción y migración de los polimorfos nucleares y monocitos. Un potente efecto analgésico, dado que se genera una estabilización de la membrana celular con un aumento del umbral de la excitabilidad de la fibra nerviosa, una estimulación de las fibras A que inhiben el efecto nociceptivo, y en segundo lugar por estimulación del mecanismo de control de compuertas de Robert-Melzack, que se hace a nivel de la sustancia de Rolando, y también se generaría una estimulación de la producción de opioides endógenos, lo cual en su conjunto produciría una supresión inmediata y bastante duradera del dolor. Y también tenemos un efecto térmico en el cual la aplicación de láser genera un aumento de la temperatura local. Esto generaría una vasodilatación, una reducción del edema y una sensación de bienestar bastante interesante en los pacientes. Esto queda claramente definido en los pacientes con lesiones hiperagudas, en las cuales la aplicación de láser tiene efectos inmediatos en la reducción del dolor. Otros efectos biológicos conocidos son la función reparadora de nervios, que se ha estudiado ya hace bastantes años. También se puede, aplicándolo en puntos de acupuntura, simular un poco la aplicación de acupuntura, y hay estudios bastante interesantes en cuanto a la replicación de las células óseas como modelo para generar entonces reparación ósea, y por supuesto siempre pensando en el dolor, lo que genera entonces la miorelajación directa y la liberación de puntos gatillo en los puntos clásicos o propios de cada paciente. Por supuesto, como cualquier técnica tiene contraindicaciones, y las contraindicaciones absolutas dicen razón fundamentalmente con el daño ocular, puesto que el rayo láser tiene efectos tremendamente dañinos si se aplica o cae láser en la retina. Por supuesto, por su propiedad mitótica evidente, está absolutamente proscrito en cualquier enfermedad tumoral, y también por irradiación en glándulas endocrinas. Hay unos estudios bien interesantes en Chile que se hicieron en el sur, irradiando tiroides, que demostraba proliferación de la glándula con la aplicación de láser terapia, esto hecho en modelo animal. Y también merece un especial detalle el uso de tatuajes que están tan en boga. El tatuaje produce un efecto tremendamente deleterio con la aplicación de láser terapia, que puede ir a las quemaduras
francamente de alta severidad, puesto que el pigmento que contienen los tatuajes puede absorber una gran cantidad de energía, por lo tanto se disipa la energía en forma calórica en la zona del tatuaje, generando la quemadura, y por lo mismo también las pecas, ¿no es cierto?, que son oscuras y que también pueden absorber mucha energía radiante. Hay, por otro lado, contraindicaciones relativas que están reseñadas acá: la epilepsia, las condiciones febriles, las embarazadas, obviamente, por no conocer el efecto que puede producirse, las deficiencias sensitivas que pueden originar daños en la aplicación, las medicaciones de corticoides, medicación fotosensitiva, por supuesto, el uso de implantes metálicos, que por supuesto se calentarían, ¿no es cierto?, muy rápido con la aplicación de láser, los marcapasos, por supuesto, y otros, y también por el efecto de generador de calor en la zona, aquellas cardiopatías descompensadas que pudieran de alguna manera complicarnos en nuestro tratamiento. Pero estas son contraindicaciones relativas que van a depender del momento, del cuadro clínico y la zona a aplicar. Como la piel es el órgano blanco inicial, ¿no es cierto?, del láser, hay que tener especial consideración con ella, y quiero hacer mención a la clasificación de Fitzpatrick, que clasifica la piel en 6 tipos, desde la piel más blanca hasta la piel más oscura, en la cual claramente la clasificación 5 y 6 tendrían una baja consideración para la aplicación de láser terapia, y por otro lado, las 3 primeras serían las adecuadas para poder aplicar nuestra técnica con seguridad y tranquilidad. Trabajos publicados en hombro congelado y aplicación de láser de alta intensidad, hay muy poca información en los sistemas de búsqueda. Les menciono acá 2 trabajos, uno del 2015 y uno del 2021, que son los que pudimos encontrar en la búsqueda previa a esta presentación. ¿Qué equipo utilizamos? Utilizamos un láser de potencia máxima de 12 watts, con una longitud de onda de 1064 nanómetros. Este es un láser de neodimio, itrio, aluminio y granate. Es un láser de estado sólido que tiene la ventaja que la luz se puede transmitir por una fibra óptica, que es este aplicador, que es de muy fácil utilización y muy amigable. ¿Cómo utilizamos este tratamiento? Definimos con hacer, por supuesto, en este protocolo multicéntrico que ya les mencionó el doctor Guilov, un protocolo basado en 2 etapas. Una primera etapa analgésica, que utilizamos una potencia de 10 watts, con una dosis de 10 joules por centímetro cuadrado en un área de 25 centímetros, con una energía total de 250 joules y de 1.40 minutos de duración, seguida por una segunda etapa que se hace en la misma sesión, de bioestimulación con una potencia máxima de la máquina de 12 watts, con una dosis mucho más alta, de 120 joules por centímetro cuadrado en la misma área, que entrega una energía bastante mayor de 3000 joules en un tiempo de 4 minutos 10 segundos, aplicándola habitualmente en 2 sesiones semanales. Cabe hacer señalar, sin embargo, que el láser, sobre todo en condiciones de dolor extremo, puede ser aplicado en forma diaria sin ningún riesgo ni complicación distinta a los que ya hemos comentado. En este trabajo que intentamos hacer una selección eliminando aquellas causales que se pudiesen prestar para confusión, por lo tanto de un N inicial de 25 logramos un N final de apenas 10 pacientes, porque hicimos una exclusión bastante severa en la cual excluimos los pacientes con artrosis glenohumeral o cromoclavicular, excluimos los pacientes con rupturas tendinosas del manguito rotador o del bíceps, excluimos pacientes que tuviesen patología psiquiátrica evidente, y también patologías dolorosas concomitantes como la fibromialgia, la cervicobraquialgia o los síndromes de distrofia simpático-refleja que comentaba el doctor Rubinsky. Con patologías, eliminamos los pacientes con patologías neurológicas evidentes y también con traumatismo reciente o calcificaciones. Y nuestro periodo de observación de tratamiento fue de marzo del 2020 a marzo del 2021. Acá está la tabla de sexo y edad, con un paciente, el paciente más joven tenía 27 años, mujer, la mayor, 62 años, mujer, con un claro predominio de sexo femenino, como ya comentó el doctor Moya, que es lo habitual en estos casos. Tratamientos previos: la mitad de los pacientes habían sido sometidos a tratamiento kinésico y el resto a tratamientos bastante variados
como puede reseñarse en este gráfico. En cuanto a la patología de base, la mitad de los pacientes no tenía patología de base conocida, y los otros 5 pacientes se distribuían con mayor énfasis en los hipertensos, un diabético y un hipotiroideo. Los hallazgos de imágenes se obtuvieron de acuerdo a este cuadro de solicitud de imágenes, en la cual el mayor porcentaje estuvo en los pacientes que se hizo el diagnóstico clínico, y por supuesto con apoyo de radiología y ecografía. Y acá tenemos un grupo de pacientes pequeños que se solicitó una radiografía y una ecografía inicial, y posteriormente una resonancia magnética, buscando precisamente hallazgos, dado que los 2 exámenes preliminares no manifestaban ningún hallazgo evidente. Y en cuanto a los informes, porque este es un gráfico que revela los informes que dan nuestros amigos radiólogos, hay una amplia dispersión, entre los cuales la mayor énfasis se lo llevan las tendinosis y las bursitis. Incluimos, hago mención, solamente en este trabajo, tendinosis consideradas leves y bursitis también consideradas leves. En cuanto al tiempo de evolución del hombro congelado, tenemos una dispersión bastante amplia que va desde 1 mes hasta 8 meses. Y en cuanto al número de sesiones, acá tenemos el número en naranjo, el número de pacientes, abajo el número de sesiones, y vemos que las sesiones oscilaron entre las 4 sesiones y un máximo de 12. Bueno, yendo ahí directamente a los resultados, aquí tenemos la tabla del EVA, pre-tratamiento en color verde y post-tratamiento en color rojo. Vemos que un número significativo de los pacientes estaban en EVAs de 8, 9 y 10, y este EVA se redujo significativamente de EVA 0, 1, 2, con un mal resultado que es nuestro, por supuesto lo mencionamos, porque evidentemente esta técnica no es efectiva en un 100%. Y si hacemos un análisis del EVA con el número de sesiones, acá vemos un EVA de 1.7, que está, por supuesto, muy influenciado desde el punto de vista estadístico por este EVA 4, pero debo hacer mención que tenemos pacientes con EVA 0 y tenemos pacientes con EVA 1 y 2 con dolor ocasional, lo cual tampoco lo pusimos en el gráfico, pero debo comentarlo. Y haciendo un promedio del número de sesiones, estimamos este número que nos parece relevante para poder planificar futuras intervenciones. Y finalmente el test de UCLA, que aquí está reseñado, que fundamentalmente está orientado a evaluar la movilidad, a evaluar la funcionalidad. Vemos que de nuestros pacientes no tuvimos ningún resultado excelente, tuvimos 6 resultados buenos, 3 regulares y 1 malo, lo cual comentaremos finalmente. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones preliminares de nuestro trabajo inicial, de nuestro proyecto de trabajo? Estimamos que bajo la información que hemos logrado obtener, consideramos que esta es una excelente técnica para tratar el dolor, que tendría en teoría una buena relación costo-beneficio. Pensamos que necesitamos al menos 8 sesiones en forma continua, bisemanal, para tener un resultado aceptable, y estimamos en base a nuestros resultados de la funcionalidad que evidentemente necesitamos un apoyo complementario, al menos kinésico, para poder generar una buena recuperación de la capacidad funcional de nuestros pacientes. Finalmente, este proyecto de trabajo pensamos que debe continuar, por supuesto, con un grupo control, y ojalá seguir con un trabajo multicéntrico en que podamos incorporar a otros colegas para poder tener un N apropiado que nos permita definir ya estadísticas que sean confiables y razonablemente presentables. Bueno, les agradezco la oportunidad para presentar este esbozo o este proyecto, ¿no es cierto?, que nos parece muy interesante. Acá tenemos una imagen de nuestra ciudad hoy día en la mañana, en la franja del horario deportivo, del cual también me hice partícipe muy temprano para poder estar después con ustedes participando en esta modesta experiencia. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctor Muñoz.
muy interesante lo que nos está mostrando. Habíamos quedado entonces en que pudiéramos hacer algunas preguntas, ¿no es cierto?, a través de nuestro chat. Voy a partir haciéndole la primera pregunta, ¿no es cierto?, al doctor Muñoz. Aquí hay una pregunta de Walter Sepúlveda que nos dice que si existen láseres de luz no visible, o sea, Claro, que esté fuera del espectro de la longitud de onda de la luz. Sí, yo no lo comenté para no lo dije para no extender la presentación excesivamente. El espectro de luz visible va entre los 760 y los 380 nanómetros. Ese es lo que nosotros podemos ver, el rojo en 760 y el violeta en 380 aproximadamente. Ese es el espectro visible, y dentro de ese espectro visible está, por ejemplo, la luz del láser rubí. Sin embargo, como ya mencioné, nuestro láser, que es de neodimio YAG, produce una frecuencia, se da, digamos, perdón, a una frecuencia de 1064 nanómetros, de tal manera de que este es un láser que es absolutamente invisible. Y esa lucecita roja que se veía ahí en el slide era meramente un testigo que nos sirve para saber si el equipo está prendido, si está funcionando. Pero en la práctica, la luz es absolutamente fuera del espectro visible. Las luces, por ejemplo, de algunos gases, tampoco son visibles, funcionan el láser de argón, creo, a 10.600 nanómetros, que es absolutamente fuera del espectro visual. De tal manera de que en la práctica el láser que nosotros utilizamos no es visible definitivamente. Muchas gracias, doctor Muñoz. Yo tengo una pregunta, digamos, una pregunta para el doctor Rowinsky. Doctor Rowinsky, usted que es traumatólogo, subespecialista de hombro, ¿no es cierto? Y yo que tengo casi 50 años en esto, me ha tocado en un par de ocasiones, ¿no es cierto?, siendo que yo soy traumatólogo general, dedicado a otra cosa, ver, incluso participar en artroscopías de hombro por capsulitis adhesiva del grado 3, que no ceden ante ningún tratamiento médico. ¿Qué pasa con la cirugía en la capsulitis adhesiva? ¿Tiene alguna cabida? ¿Me escucha? Perfectamente. Sí, mira, esta es una respuesta muy simple, aunque por un lado, la gran mayoría de los casos tienen una respuesta muy buena a los manejos no operatorios, manejos conservadores, pero cuando un caso se muestra muy refractario, por lo menos por un año, no hay una mejora clínica, y hay que esperar por lo menos un año y medio. La artroscopía, por más que sea una excepción, ha revolucionado el manejo quirúrgico de estos casos. Este es un consenso en el universo del hombro. Así que hace 20 años, cuando se hacía el manejo abierto, la cosa se quedaba muy mala porque se generaba más fibrosis, como se dice, se quedaba peor que antes. Pero la verdad es que el manejo artroscópico ha revolucionado. Es la única cirugía del hombro en que yo nunca uso, ¿cómo se dice, Daniel? Una chipolla, un sling. Yo no sé cómo se dice en español. Una férula sí, de inmovilización. Sí, bueno, la movilidad es inmediata. Como yo aprendí en Estados Unidos, es una cirugía de excepción, pero se llama happy surgery. El paciente se queda maravillosamente mejor en pocos días. Te juro que son pacientes que desaparecen, they get away from the office muy rápido, porque están sufriendo, no hay mejora clínica, están sufriendo emocionalmente, aunque se devuelve la movilidad en un día, se quedan muy felices, they get away from the office, eles desaparecen del consultorio muy rápidamente. Pero así que, mira, Daniel va a concordar conmigo por 100%. Es un manejo, es una cirugía de excepción. No es una cirugía habitual. La última que yo hice fue en diciembre de 2017. Yo tengo casos nuevos toda semana.
Y ahora yo estoy con una paciente que estoy pensando en indicar, le voy a hacer básicamente 2 años y medio después de la última. Hay casos nuevos toda semana. Así que mira, es una revolución, pero la indicación hay que ser muy precisa y es una indicación de excepción. Yo tengo certeza que Daniel va a ¿cómo se dice?, concordar con todos esos puntos que ha dicho ahora, ¿no, Daniel? Sí, Sergio, sí. Rockwood se ufanaba de haber operado una sola capsulitis adhesiva durante toda su carrera de prácticamente 50 años. Pero no había artroscopía todavía. Sí, pero porque había tenido buenos resultados con el tratamiento conservador. Sí, claro. Entonces, la realidad es que, y hay un estudio que desgraciadamente no se ha difundido tanto, pero que se presentó en un close meeting de la Sociedad Americana de Cirugía de Hombro y Codo, con 2 grupos, es decir, de una población uniforme de hombro congelado. A un grupo se le hizo la artroscopía y a otro grupo se le puso en un programa de ejercicios domiciliario, y a los 2 años de seguimiento los resultados eran los mismos. Entonces, sin lugar a dudas, la rehabilitación es la fundamental. Por lejos. Solo una cosa, doctor Leonardo, que eso es una cosa muy específica y no es exactamente fácil. Cuando se hace el manejo artroscópico, hay que hacer dos cosas. Una, hay que cortar el ligamento córaco-humeral. Este es un punto importante de la cirugía. El otro es que hay que hacer de una manera controlada una cosa que se llama MUA, Manipulation Under Anesthesia, durante la cirugía. Y así que yo no quiero abrir una discusión infinita, pero yo estoy discutiendo ese hace 15 años o más. Para mí está absolutamente proscrita, no se debe hacer la manipulación under anestesia, en que en muchos lugares del mundo ainda se hace sobre anestesia, porque usted está haciendo en un ambiente absolutamente no controlado. Y se pueden haber muchas complicaciones, pero no solo fracturas, que es el peor, pero rupturas traumáticas del manguito rotador, rupturas traumáticas del bíceps, así que no se debe hacer. Daniel tiene una visión, me ha dicho año pasado, muy importante, es que en hombro congelado, tan importante cuanto saber lo que hacer, es saber lo que no hacer. Porque hay mucha gente haciendo cosas que no se deben hacer. La verdad es que la manipulación sobre anestesia es muy, como se dice, popular en algunos lugares del mundo. En India, yo estoy haciendo hace muchos años una campaña para que esto no se haga. Si quieres hablar, Daniel, alguna cosa sobre no sé hacer la manipulación por anestesia, porque es un ambiente absolutamente no controlado. Bien, sí, comento esto y después, Leonardo, te diría que aprovechemos a Enzo porque hay varias preguntas específicas sobre el láser que sería interesante contestar. Sí, yo siempre recuerdo el trabajo de McLaughlin de la década del 50, época en la cual se hacía mucho la manipulación bajo anestesia. Seguramente era una época en la cual había mucho menos juicios de mala praxis, porque McLaughlin se daba el lujo de hacer la manipulación bajo anestesia de los pacientes con hombro congelado y después operar a los pacientes en el mismo acto a ver qué había pasado. Y él encontró un alto porcentaje de pacientes con rupturas capsulares y rupturas del subescapular con posterioridad a la manipulación bajo anestesia, ¿no? Entonces, lo que vos decís, Sergio, que tiene que ser algo bajo control, es clave y no hacerlo a ciegas, ¿no? Gracias, Daniel. Gracias, Sergio. En algún momento y más adelante, en esta misma sociedad, vamos a presentar experiencia de manipulación bajo anestesia controlada, ondas de choque y láser, por lo cual, para no hacer esto una polémica, ¿no es cierto?, solamente quiero decirles que existen experiencias no malas, que se puede hacer, pero hay que tener un grupo humano dedicado a eso. Pero volvamos de inmediato a las preguntas, porque así, si no, para que no sea esto polémico.
Hay una pregunta nuevamente de la parte del láser. Dice, costo-beneficio respecto a la radiofrecuencia. El láser, dice Sebastián López, parece que impresiona ser superior. ¿Es así, doctor Muñoz, en relación a la radiofrecuencia? Yo creo que sí, la experiencia nuestra ha sido muy satisfactoria. El láser demuestra ser extraordinariamente amigable en cuanto al alivio temprano del dolor. Y vemos que los pacientes normalmente, yo le digo a mis pacientes, usted, si esto funciona, porque obviamente no funciona en todos los pacientes y no sabemos por qué, tampoco tenemos ahí, les mostré un mal resultado, que fue un paciente que no funcionó, le pusimos 8 sesiones y nunca alivió el dolor, no sabemos por qué, es un tema que hay que conversar y estudiar, por supuesto, pero en definitiva, lo que yo le digo a los pacientes en general, usted debería salir de su sesión con menos dolor que como entró. Y en la mayoría de los pacientes se produce esa relación directa. Por lo tanto, si podemos concluir algo positivo de esto es que el láser es una excelente manera, a mi juicio, de tratar el dolor. Aprovechemos de inmediato la pregunta que sigue antes de pasar a otra del doctor Micello. El doctor Johnny Chica de Ecuador, saludos a Johnny, que hace tiempo que no lo veo. ¿Cuál es la energía máxima que usted daría en una sesión? Bueno, yo lo mencioné, nosotros la máquina tiene 12 watts de potencia y usamos los 12 watts. Y nos da 3000 joules de potencia aplicado en los 3 minutos, en los 4 minutos 10 que utilizamos la segunda fase de bioestimulación y la aplicamos toda. O sea, en el fondo estamos aplicando una energía significativa en un tiempo bastante breve de 4 minutos. Ahora, y contestando una pregunta que estaba acá en los chats, ¿cómo lo aplicamos? En realidad, la cápsula, fundamentalmente, todos sabemos dónde está, ¿no es cierto?, anatómicamente, y por nosotros tratamos de ir replicando un poco la anatomía capsular y, por supuesto, que hacemos un recorrido, ¿no es cierto?, de esta, fundamentalmente con énfasis en la parte, digamos, lo más axilar que se pueda y lo más anterior que se pueda, que son las zonas donde en teoría se produce el mayor efecto fibroelástico que genera la rigidez. Pero sí, por supuesto, el efecto sinubítico, que es el que se asume como responsable del dolor, es global, por lo tanto tenemos que hacer un barrido de toda la cápsula anterior, lateral y posterior para una correcta alivio del dolor. Yo quisiera agregar algo, doctor Muñoz, a la experiencia que la hemos estado haciendo juntos. La gente tiene mucho temor al uso de una gran cúmulo de energía, ¿no es cierto?, entregada por la fuente de poder. En este caso, la fuente de poder de alta energía es de 12 watts. Y lo importante en esto es que no hay que tener miedo si es que uno sabe distribuir en un área adecuada, ¿no es cierto?, la cantidad de energía que entrega el generador de láser. Y por lo tanto, la experiencia en otros países no ha sido buena en relación a altas energías. Sin embargo, usamos la misma máquina con el doctor Muñoz, con nuestra máquina no hemos tenido jamás un problema ni de quemadura, ni de aumento de dolor, ni absolutamente nada en altas dosis en casos como lo que hemos mencionado. Yo quería agregar eso para seguir adelante con las otras preguntas. Un pequeño detalle para terminar el concepto, digamos. Sí. La gracia de la aplicación de alta energía es no focalizar el rayo en un punto, precisamente porque ya vimos que la energía focalizada es dañina. Por lo tanto, el truco, que yo lo aprendí de ti, por supuesto, es ir haciendo un barrido de la zona, sin dejar el láser más que pequeñas fracciones de segundo en un solo punto. Si uno lo deja un tiempo prolongado o hace una aplicación demasiado lenta, evidentemente que la energía que se va a aplicar en esa zona va a ser muy alta y ahí eventualmente podemos tener problemas. Pero si se hace un barrido vicioso de un área relativamente amplia, vimos que es de 25 centímetros cuadrados, en general el riesgo disminuye, como dice Leonardo. Yo tampoco he tenido en mis pacientes no solamente esto, sino que las otras aplicaciones que utilizamos en lesiones de índole aguda y crónica, tanto en hombro como en codo, como en rodilla, en tobillo, en pie, no hemos tenido problemas. ¿Y cuántos días separan de una sesión a la siguiente, Enzo? Según me pregunta el doctor Huito, aquí de Viña del Mar, de Santiago. Bueno, nosotros hicimos un protocolo de 2 sesiones semanales, pero en realidad eso también es variable, porque la experiencia en este esquema de trabajo fue de 2 semanales, pero la experiencia mía en cuadros agudos, por ejemplo, yo he usado el láser en esguinces agudos de tobillo, de grado 2 y 3, que están con gran edema, dolor, etc., y le hago una aplicación diaria.
de tal manera que la aplicación diaria analgésica es deseable, es muy bienvenida por el paciente. Los pacientes vuelven al otro día porque claramente se sienten mejor. Y yo les digo, si no le mejora el tobillo, no vuelva. Y vuelven. Lo cual demuestra, ¿no es cierto?, que ellos se van sintiendo cada día mejor y en un plazo de 3 a 4 días logramos recuperar tobillos que en condiciones habituales nos demoramos todos los que sabemos de traumatología general 10-15 días. Seguimos con Enzo. Y el Roberto Udaín, nuestro querido amigo de Valencia, en Venezuela, dice, ¿hay realmente control de la profundidad de la luz en el tejido? Sí, claro. El láser tiene una profundidad teórica de uso. Ya sabemos que los láseres de 12 watts son capaces de penetrar entre 10 y 12 centímetros. Esa es su capacidad de penetración. De tal manera de que, evidentemente, bajo esa perspectiva, pueden ser muy bien utilizados en articulaciones grandes. Ahora, experiencia personal, el doctor Guilov, yo aprendí de él, tenemos experiencia en rodilla, que es una articulación grande, hombro, por supuesto, tobillo, y lo que como que no da tan buen resultado en cadera. A lo mejor por esa misma razón. Muy bueno. ¿Y los sitios de aplicación, Enzo, del láser del hombro, se aplican en las zonas donde hay trigger points, en donde hay contracturas musculares, en la zona anteroposterior o inferior axilar del hombro? Pregunta otro. Eso ya lo comenté ya en este estudio. Obviamente que como la cápsula es la comprometida, tenemos que hacer una aplicación tratando de abarcar la cápsula completa con un énfasis en la cápsula anterior y un poco anterior-inferior. Pero el barrido se hace por anterior, posterior y lateral. Doctor Naula nos hace otra pregunta. Dice, ¿qué hacen con el dolor neuropático o de sensibilización central? ¿La consideran o le dan tratamiento también a esto? No tengo experiencia. ¿Yo puedo hablar? Sí, cómo no. Sí, Puedes, la verdad. por favor. Sí, bueno, la verdad es que la pregunta es maravillosa, pero ahí hay que tener un conocimiento de las manifestaciones clínicas de la distrofía que no son las mismas de la capsulitis isolada. Así que hay fenómenos distróficos por un desequilibrio entre el sistema simpático y parasimpático, que son fenómenos simpáticos muy evidentes, que es la piel se queda con diferencias de color, muchas veces más vermelha, se dice roja, ¿sí? Las diferencias de temperatura, la piel se queda brillante a la luz, dolor. Así que muchas veces, te juro por Dios, muchas veces yo aprendí con neurologistas hace muchos años, muchas veces es muy evidente del punto de vista macroscópico, pero muchas veces es un poco sutil. Así que hay que tener, Daniel ha hablado, un poco de sensibilidad cuando se está haciendo la historia, el examen físico, pero esto yo aprendí con fisiatras. El manejo de la distrofía simpático reflexa es eminentemente medicamentoso, y aprendí otra cosa que para mí fue un game changer, una cosa que mudó el juego en favor de mí, en última análisis, en favor del paciente. Muchas veces la distrofía simpático reflexa es una entidad muy agresiva, y en este sentido tenemos que ser más agresivos que la doenza, que la enfermedad. En este sentido, no nos olvidamos que han estudios de 4 años para acá en que altas dosis de vitamina C se deben usar. Y te voy a decir otra cosa, Daniel, si tienes alguna experiencia, porque yo no tengo, pero hay algunos amigos de San Paulo que cuando están operando lesiones pequeñas de manguito en mujeres de 50, 60 años, en que sabemos que hay una mejor posibilidad de distrofía y hombro congelado, están usando preventivamente vitamina C 2 gramos por día desde el primer día de la artroscopía por 2 meses para hacer una prevención. Y hay soporte de la literatura para esto. ¿Te parece algo, bueno, nuevo por supuesto, pero tienes algo a decir de esto?
Mira, no conozco eso ni lo uso, pero en mi experiencia, después de 25, casi 30 años de hacer cirugía en manguito rotador, no he visto esa complicación con frecuencia como para justificar dar masivamente medicación. La verdad es que, excepto que puntualmente algún paciente tuviera algún antecedente concreto, pero no he visto muchos casos de rigidez posoperatoria. Sí. Perdón, una pregunta inmediatamente dado la discusión. Y para ustedes dos, y para el doctor Rovinsky en particular, el doctor Bonifaz pregunta de Ecuador, dice, ¿usan la electromiografía para los fines del diagnóstico de la distrofia simpática refleja? Este es una pregunta maravillosa y te digo con certidumbre, después de tantos años hablando con fisiatras, la respuesta es no. No es necesaria. El diagnóstico es 100% clínico. Esto yo tengo certeza porque aprendí todo, no con cirujanos ortopedistas, con fisiatras. Pero lo que te puedo decir es que muchas veces una electroneuromiografía en un escenario clínico tan complejo puede muchas veces, yo no sé cómo se dice en español, te atrapalhar más do que te ayudar. ¿Sí, Daniel? Embarras la cancha. Sí, siempre algo vas a encontrar. Sí, la verdad es que mira, doctor Leonardo, la verdad es que electroneuromiografía es un examen que debe ser muy bien indicado y muy bien ejecutado. Si no, todo se queda muy complejo. Y así Perfecto. que te juro, no es necesario, este es un punto que es muy claro en el ambiente fisiátrico, pero se es hecho especialmente por un electroneuromiografista que no sabe de la historia clínica, esta va a ser una porcaría para no decir otra cosa. Daniel está en concordancia conmigo. Yo tengo... En honor al tiempo, doctor, vamos a ir un poquito más rápido y las respuestas más concretas, por favor, porque si no nos vamos a salirnos del plazo. Para el dolor neuropático, pregunta la doctora Freitag, la pregabalina y para el diagnóstico de resonancia nuclear magnética en la asociación con osteopenia regional, si se ocupa la pregabalina en el dolor neuropático y si se hace resonancia para la osteopenia regional. No sé, doctor Moya, si puede contestar esto. La pregabalina sí da excelentes resultados para el dolor neuropático. No me gusta usarla indiscriminadamente porque también creo que hay un sobreuso de la pregabalina, pero si hay una situación concreta y evidente, sí. También lo que se decía con respecto a la sensibilización central, un gran cirujano de hombro que es Wayne Burgett de Dallas, Texas, decía que para hacer, eso me lo dijo Federico Alfano, que también está, creo que participando, que se lo comentó Burgett, para ser un buen cirujano de hombro se debe saber manejar bien los antidepresivos. Sí. Es decir, que hay que tener en cuenta que el hombro es blanco del estrés y las tensiones, como decíamos anteriormente. Y la otra pregunta con respecto a la resonancia magnética, yo creo que en estos casos la osteopenia es una consecuencia más que la causa, y no lo consideramos, es decir, como decía Sergio, el diagnóstico es fundamentalmente clínico, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Y qué experiencia se tiene, y esto sobre la hidrodilatación y las ondas de choque en esta patología? Nos pregunta nuestro querido amigo Juan Miguel Morrillas, de Murcia, España. ¿Quieres hablar, Daniel? Mira, yo voy a comentar, yo tengo como una especie de cortocircuito con el tema de la hidrodilatación, porque hay gente que menciona buenos resultados, pero en el libro Rock lo tendría que buscar. Hace muchos años leí que hay un estudio que demuestra que la presión que se genera dentro de la jeringa por el desplazamiento del émbolo, no alcanza a generar las presiones necesarias como para distender una cápsula articular fibrosada. Es decir, ya es una cuestión de física. Por eso, ojo, porque hay que ver, tener la seguridad de que realmente estamos tratando un hombro congelado. Y hay tal dispersión de definiciones que yo puedo tener excelentes resultados, pero en el fondo habría que ver en qué etapa, si era un hombro congelado y en qué etapa estaba, ¿no? No tengo experiencia con ondas de choque. Doctor. Sin embargo, hay una cosa interesante, Daniel. Yo he iniciado una experiencia, ¿no es cierto?, donde con el fisioterapeuta
haciéndome las maniobras de desprendimiento del hombro, bajo sedación profunda, aplicando en el mismo acto de la movilización ondas de choque, y posteriormente completando un tratamiento de rehabilitación con láser incluido, hemos obtenido, y eso espero presentarlo en algún momento más adelante, resultados impresionantes. Bueno. De hombros congelados en etapa 3, con que, digamos, cuando uno hace esta movilización, no solo se percibe, sino que se sienten los crack cuando se van rompiendo las bridas. O sea, son efectivamente hombros rígidos en la peor etapa. Por lo tanto, sin hidrodilatar, también yo creo que podemos, con la onda física, en el tiempo, mostrar resultados combinados a lo que nos ha mostrado hoy día Enzo, que van a ser muy interesantes para el mundo de aquellos que nos apasiona el hombro congelado. Pero eso tratando de contestar no lo de la hidrodilatación, sino que se pueden hacer cosas distintas en el tiempo, y todavía yo pienso tenemos muchísimo que decir en este tema, y pienso que vamos a tener que hacer muchos otros webinars y tenerlos a todos ustedes para que compartamos. Pero tenemos que seguir, desgraciadamente, y tenemos que seguir dando respuesta. Yo quiero decirle a aquellos que preguntaron sobre movilización bajo anestesia, me salté esas preguntas porque ya las hemos contestado, ya saben ustedes cuál es la posición del grupo. La bibliografía actual, dice Anabel Lozada, dice, la bibliografía actual indica que la diabetes ya no es una contraindicación para el uso de infiltración con corticoides. Ustedes, doctores, no usted, doctor, como dice acá, ¿qué opinan sobre la infiltración en esta comorbilidad? Quiero partir primero por Daniel, por favor. ¿Qué opinas de del uso de corticoides? Suscribo lo que ha dicho Sergio, es decir, el bloqueo del nervio supraescapular nos da muy buen resultado, está descrito como una herramienta para el control del dolor en la primera etapa del hombro congelado. A diferencia de Sergio, yo hago una sola, no hago más, y por cuestiones médico-legales, más allá de lo que haya en la literatura, en un paciente diabético me pongo en contacto o pido la autorización del médico tratante de esa diabetes antes de tomar cualquier decisión. Perfecto. Sigamos, por favor, porque tenemos muchísimas preguntas. Yo creo que no las vamos a alcanzar a contestar todas. ¿Qué piensa? Eso se lo pregunto ahora a Sergio y a los tres en realidad. ¿Y qué experiencia tenemos con esto y el PRP? ¿Nos sirve el PRP? ¿Los factores de crecimiento tienen algo que ver en esto? ¿Los neuromoduladores? Pregunta también Yareli. Mira, yo me adelanto porque ya veo que está tomando carrera Sergio, pero se ha publicado el año pasado un consenso de la Academia Americana de Ortopedia y Traumatología, donde refieren que el uso de PRP, por ejemplo, para lesiones parciales del manguito rotador, tienen digamos, un nivel de recomendación bajo. Hay baja evidencia científica. El uso de ácido hialurónico en el hombro también tiene una baja evidencia científica. El uso de corticoides para tratamiento de patología del manguito rotador tiene todavía una evidencia científica más baja que el PRP y que el ácido hialurónico. Entonces, se usan muchas cosas en la práctica que no tienen evidencia y grado de recomendación de una sociedad tan grande como es la Academia Americana de Ortopedia y Traumatología. Y estamos viendo complicaciones, artritis sépticas de hombro, por someter a pacientes a este tipo de riesgo. Eso no estoy hablando de efectos en rodilla, que pueden ser... Estamos otra vez en una cosa importante. Sí, pero solo una cosa, yo estoy diciendo otra vez, es importante saber lo que usar y lo que no usar. Este es muy significativo, aunque hay que... todavía yo tengo mucha reticencia, hay mucha literatura que me soporta, por no usar corticoides de manera indiscriminada en este caso. Yo soy contra el uso intraarticular porque los daños a la cartilagem me parecen mucho más severos que los posibles beneficios. Ok, yo quiero dar por terminado, les agradezco muchísimo a todos los asistentes. Quiero hacer, digamos, alusión también a la plataforma de Education Medical, Online Education Medical Center,
que nos ha facilitado esta plataforma para poder tener este interesante tema. Quiero agradecer también a la ONLAD, y para terminar esto, quiero darle la palabra al presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo, el doctor Byron Torres, que quiere hacer una locución también, decirnos algunas cosas respecto al futuro de los futuros cursos de esa asociación. Nosotros acá en Achitok les prometemos tener junto con ONLAD una activísima actividad científica para mostrarles a todos ustedes que están interesados en esto qué pasos vamos dando, no solo en este tema, sino que en todos los temas que tengamos medios no invasivos para poder resolver, y medios físicos no invasivos, para poder resolver casos tan difíciles como lo que nos ha ilustrado el doctor Robinsky, que le agradezco muchísimo, al doctor Moya, y especialmente a mi colega doctor Muñoz, que nos ha dado una clase magistral de láser. Muchísimas gracias, y le quiero ceder la palabra al doctor Byron Torres. No sé cómo podemos hacer eso, señor Tello, para que se le podamos dar, compartir al doctor Torres. Doctor Torres, entonces, sí, Byron Torres. Byron. Mientras hace eso, también queremos anunciarles que esta conferencia va a estar, para los que se inscribieron, disponible, y también va a estar en el canal de YouTube de ONLAT, de la Federación Liberal Latinoamericana. Y también de Achitok. Doctor Torres, por favor. Muchísimas gracias. Sí, estaba con un problema, no podía abrir micrófono. Felicitándolo, doctor Guilov, un muy buen webinar. Felicitaciones a Achitok. Nada más comentarles que de parte de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía de Hombro y Codo, pues estamos prestos para apoyar en todo el contingente que se considere para todos estos temas. Ha tomado mucho impulso todo este tipo de tratamientos como láser de alta intensidad, ondas de choque, en el manejo de diversas patologías, y en el hombro no es la excepción. Así que dentro del marco del Congreso Latinoamericano de Hombro que tendremos este año, del 7 al 9 de octubre en la ciudad de Quito, en Ecuador, toparemos también algunos de estos temas, y estamos en conversaciones con Daniel, a quien aprovecho para saludarlo, igual Sergio y Enzo, para poder hacer en el Congreso de la Sociedad algún acápite específico para todo este tipo de tecnologías junto con ONLAT. Así que felicitaciones, y desde ya los esperamos. Estamos abiertos a la recepción de trabajos científicos en la sociedad. Pueden obtener más información en nuestra página web www.slaoc.net. Así que felicitaciones y un lindo fin de semana para todos. Muchísimas gracias, doctor Torres. Muchas gracias a todos los asistentes, y esperemos vernos muy pronto en una próxima reunión, de los cuales estamos muy complacidos de compartir con todo Iberoamérica. Muchísimas gracias, y que tengan también un muy buen fin de semana. Gracias, Leo. Gracias, muy amables. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por ti, Sergio.